Bien, amigas y amigos, en este tramo de Agronoticias Charrúa tenemos el inmenso placer de recibir al ingeniero agrónomo Gonzalo Souto, un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio, con 32 años de actividad, nos decía recién, en el Ministerio. Pero a Gonzalo lo conocimos hace más de 10 nosotros, cuando recién arrancábamos con nuestros programas agropecuarios. Somos periodistas bastante más viejos que eso, pero nos dedicamos al sector agropecuario de hace una década más o menos, y nuestro colega Juan Ángel Fernández, que en aquel momento nos asesoraba, nos presentó a Gonzalo, y desde ese momento hasta ahora hemos hecho una linda relación, siempre vinculada con el tema agropecuario y lo que es su pasión desde lo profesional y la mía desde lo comunicacional. Así que vamos casi que por el mismo camino. Él seguramente en algunas de las entrevistas enseñándonos alguna cosa, nosotros tratando de ser receptores de alguna de esa información para utilizarla posteriormente en nuestra actividad cotidiana. Así que gracias por haber venido acá. Primera entrevista en este estudio que hace más de un año y pico que desarrollamos. Nos comentaban hace unos días que dentro de pocos días vas a dar una conferencia una charla sobre soja, actualidad y perspectivas de la oleaginosa, y nos quisimos anticipar a eso, y por eso te hemos invitado, en un momento en el cual la soja está allí, en el ojo de la tormenta del productor agrícola nacional, por todos los avatares que tiene la soja hoy día, los mercados, la productividad, todo ese mundillo que es bueno conocer. Para eso estamos acá y para eso te hemos convocado. Así que, ¿cuáles son las perspectivas y cuál es la actualidad de la soja? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, el agradecido soy yo por la invitación. Es un gusto estar acá. Están muy bien instalados, así que los felicito por esta etapa de la actividad de ustedes. Sí, efectivamente, tenemos programada una participación en una actividad que organiza INASE el próximo lunes 9 de marzo, donde nos pidieron que desde OPIPA brindáramos un panorama de la situación del mercado, la producción nacional y el mercado de la soja en esa actividad. Realmente la soja, bueno, es hablar del principal cultivo del país en superficie, protagonista principal de las exportaciones y al mismo tiempo un producto que está sufriendo en los últimos 18 meses, digamos, avatares de un mercado que en general para los mercados de las commodities y específicamente las agrícolas ha tenido un deterioro importante respecto de los niveles de precios que nos acostumbró digamos, entre comillas, a disfrutar durante buena parte de la pasada década, y sobre todo en el año 2012, cuando llegó a los mayores niveles. Un pequeño paréntesis, sí, que lo comentábamos un poquito antes de comenzar esta nota. ¿Quién diría hace 3 décadas atrás, nosotros con nuestra edad podemos hablar de 3 décadas atrás, hablar de la soja claro, en perspectiva no significaba lo que es la soja hoy para la producción agropecuaria uruguaya, ni en materia de área ni en materia económica. Y eso es bueno decirlo debido a todo este proceso de evolución que ha tenido la soja en el país y la agricultura, ¿no? Sí. Con la incorporación de la siembra directa, con la incorporación de tecnologías, con la incorporación de la soja misma, que ha acaparado prácticamente un área impresionante. Sí, justamente, sí, efectivamente, el cultivo de soja no es mucho más viejo que estos 10 últimos años que hemos conocido de explosión, pero tampoco es tan viejo, la verdad. Los esfuerzos de introducción iniciales en el país son de comienzo de los 70, y en ese interín entre el año 70 y el año 2000 hubo altibajos, distintos altibajos, más bien que hay siempre bajos y algunos picos de alta que espasmódicamente
acompañando situaciones coyunturalmente favorables de los mercados o en algún caso con algún aditamento de alguna ventaja político-comercial, como era la venta en cierto momento a Taiwán, permitieron que el cultivo tuviera ciertos momentos de auge relativo, aunque ese auge relativo es un auge, digamos, donde el cultivo alcanzaba 50, 60 mil hectáreas, ¿verdad? Estamos hablando de un cultivo que ahora... Esos eran los boom de la soja, de lo que estábamos hablando en el pasado, y ahora tenemos un cultivo que recorre el 1,5 millón de hectáreas. Entonces, por supuesto que ha sido muy distinto. También, como tú señalabas bien en ese pantallazo, el cultivo es otro, porque la tecnología disponible es otra, porque es distinta la genética, es distinta la ingeniería mecánica con la cual se hace, con lo que se hacen las labores, es distinta la agronomía del cultivo, los productos químicos que se utilizan para controlar las enfermedades y las plagas, es distinta la fertilización, o sea, es otro cultivo. Y también son otros los actores. Los empresarios que organizan el cultivo son distintos a aquellos empresarios. Esto daría para hablar mucho, pero las transformaciones alcanzaron lo estrictamente productivo, agronómico, también el tipo de empresa, la forma de organizar las empresas, la forma de relacionarse las empresas con las otras empresas que intervienen en la cadena, los proveedores de insumos, la agricultura de precisión, desde lo agronómico hasta lo económico. Bueno, pasando por todos los estamentos. En algún extremo también la agricultura por ambiente, la agricultura de precisión. O sea, realmente es otra soja, pero bueno, en el fondo es la misma soja que se hace de una manera muy distinta y por lo tanto también de la mano de mercados que han tenido una evolución demanda diferente favorable, ha permitido que el cultivo, este nuevo cultivo hecho por esos nuevos actores, que a veces son los viejos actores pero que trabajan de otra manera, actualmente tenga un protagonismo distinto en la agricultura nacional, lidera la agricultura y a su vez la agricultura muchas veces lidera el dinamismo agropecuario, lidera las exportaciones, o sea que realmente estamos hablando de una cosa bien distinta a de cuando éramos jóvenes. Cerramos esa historia. Sí. Cerrando ese paréntesis entonces, pongámonos en el análisis de la actualidad. Sí, de actualidad, hoy, ¿no? Una actualidad ya no en años, sino la actualidad en estos días, en esta semana, ¿no? La situación presente es una situación distinta a la del pasado inmediato, básicamente por el costado de los mercados, ¿no? Los mercados, como decíamos, de todos los productos básicos, los agrícolas en particular y la soja más en particular, han caído sustancialmente en los últimos 12 meses, caídas que según el producto rondan el 10, el 12, el 15, el 20%. En cualquier caso, caídas significativas. Y en la soja no se escapa eso. La soja es el producto que muestra en el contexto global de las caídas más intensas. Y ya los productores, no es ninguna novedad para ningún actor de la cadena sojera nacional, porque todo el mundo sabe y está muy informado de cuánto vale la soja día a día, está haciendo negocio de venta anticipada. En fin, si yo ya no vendí una parte de la cosecha, está pretendiendo venderla. Y ahora manejamos precios de 350, 340 dólares, cuando capaz que el mismo productor vendió el año pasado a 500, 480, 500, 520. O sea que la caída es muy grande. Y una caída que no responde a la baja de interés, a la baja demanda, sino a una gran producción, sobre todo de Estados Unidos, a un gran stock que hace que la oferta haya superado ampliamente esa demanda que se mantiene de algún modo. Esencialmente, ¿no? Es así. Hay un factor sustancial, tanto para explicar la caída de los precios de soja como la de los demás granos, que tiene que ver con los balances de oferta y demanda, que en este caso, como tú señalabas, en el ciclo agrícola 2014-2015, su característica principal es grandes cosechas. No solamente en Estados Unidos, también crece mucho nuestra región, que en el caso de la soja es la principal región exportadora del mundo, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Todos esa región, el cono sur, digamos, por decirlo de alguna manera sintética, crece fuertemente su oferta exportable este año. Se especuló durante mucho tiempo, como la caída de los precios fue temprana el año pasado, a mediados de junio, fue una gran caída de los precios del año 2014.
en general los analistas especulaban con que, bueno, esto va a hacer que cuando decidan la siembra los países del Cono Sur, nosotros, Argentina, Brasil sobre todo, esta señal de precio va a hacer que se plante menos soja y que haya menos cosecha, entonces capaz que los precios se aguantan porque tenemos menos oferta del sur. Realmente no ocurrió eso. Las siembras crecieron en Brasil, crecieron en Argentina, se mantuvieron en Uruguay esencialmente, crecieron en Paraguay y se espera una cosecha mayor en el Cono Sur. Y entonces el conjunto general de la oferta de soja, como tú señalabas, tanto por la oferta del hemisferio norte como por el hemisferio sur, es una oferta muy abundante que permite recomponer existencias, y que además no ocurre sola, porque también se recompone la existencia de trigo, claro, se recompone la existencia de maíz, se recompone en general la existencia de grano. Entonces, el contexto general de la oferta agrícola es de abundancia, y la abundancia de oferta siempre tiende a determinar, claro, los precios. Y se agregan factores que no son, que lo dejo antes que me hagas una pregunta adicional, que no son específicamente los granos, que son elementos de contexto como la distinta evolución del dólar, que en la medida que la valorización o devaluación del dólar también se traduce, genera efectos alcistas o bajistas en los precios de los granos. En este caso está jugando, también contribuyendo un poco a la tónica bajista. Eso es más difícil de y fondos especulativos que por allí también rondan. Y antes de eso, ¿no? Que es mucho menos todavía mucho más difícil de medir, el precio del petróleo, porque además, también la caída del precio del petróleo, en general las commodities tienden a relacionarse, las commodities energéticas, porque su suba o su baja inciden en los costos de producción de las otras. Sin duda. Entonces, ya sea la producción o el transporte. Entonces, en este caso, cuando suben los precios de las commodities energéticas, el petróleo en particular, si suben, tienden a generar un efecto inflacionario en las otras por los costos de producción y elaboración y transporte de las otras commodities. Cuando bajan, el efecto es el contrario. O sea, ahora sale más barato mover las hojas desde el Cono Sur hasta la China que lo que salía hace un año. Exacto. Porque los fletes bajaron. Por lo tanto, también es posible que los precios de los productos logren insertarse en el mercado con menores precios. Pero también esos países que viven del petróleo y que consumen, en su economía general producen una menor demanda, lo cual bueno, cuando hay un sin producto dudas afecta, eso afecta sobre todo a los productos que tienen un mercado importante, una demanda importante en un país petrolero, por ejemplo. Exacto. Ha pasado, por ejemplo, con la carne en Rusia. Bueno, ejemplos hay variados. Eso pasa un poco las preocupaciones con el mercado venezolano a partir de la caída de la cuenta petrolera en Venezuela y los productos que se insertan. No es el caso de los agrícolas en general, donde la inserción agrícola del Uruguay, en particular de la soja, no tiene esa connotación tan evidente. Pero, como tú decías, sintetizando, una caída de precio que parece tener elementos por detrás relativamente justificados en factores de oferta y demanda. Desde el llano del conocimiento, en los últimos días me ha dado por pensar algo que tal vez sea un disparate, pero ¿no ha sido contraproducente para el precio de la soja, concretamente, el hecho de incorporar tanta tecnología que les permitió a los países productores producir mayor stock, y al tener más, eso repercute en el precio final? ¿Me lo contestás después de la pausa? Sí. Pausa y retornamos.